El reality que prometía salvar vidas terminó exponiendo el dolor más íntimo frente a millones de espectadores. En la historia de la televisión, pocos programas han mostrado con tanta crudeza los límites del cuerpo humano como lo hizo Kilos Mortales. Nervioso de subirme a la báscula. No sé cuánto estaré pesando. Me da miedo saberlo. Cada semana, millones de personas observaban atónitas las historias de pacientes que pesaban más de 270 kilos, luchando por realizar acciones tan simples como caminar o respirar. Pero detrás de esas escenas dramáticas de transformación, existía una realidad mucho más compleja y oscura. La promesa de una segunda oportunidad venía acompañada de contratos agresivos, presión mediática constante y decisiones médicas aceleradas para mantener al público cautivo. Lo que inició como un proyecto médico con fines nobles, pronto se transformó en uno de los realities más cuestionados de la televisión moderna. El sufrimiento se volvió contenido, las lágrimas se editaron para maximizar el drama, y la salud quedó en segundo plano frente al rating. Muchos celebraban las pérdidas de peso sin saber lo que realmente pasaba tras las cámaras. Cirugías arriesgadas, abandono emocional y un constante dilema ético que la producción prefería ignorar. Si ella muere, sé que también moriré. Vivir sin ella no tiene sentido. ¿Hasta qué punto la televisión puede explotar el dolor ajeno? ¿Qué pasó realmente con los protagonistas de Kilos Mortales? Ponte cómodo, porque lo que verás en este video tiene más peso que todos los participantes de Kilos Mortales. A comienzos de la década del 2010, la televisión por cable atravesaba un cambio profundo. Los espectadores ya no buscaban solo entretenimiento, querían intimidad, emociones reales y una dosis de drama que los hiciera sentir parte de algo auténtico. En ese contexto, el canal TLC se convirtió en un laboratorio de lo insólito. Cada semana lanzaba nuevas historias sobre lo extremo y lo humano. Madres obsesionadas con concursos infantiles, coleccionistas que vivían entre montañas de basura, personas que luchaban contra transformaciones físicas imposibles. Fue ahí donde nació My 600 Libras de Vida, conocido en el mundo hispano como Kilos Mortales, un proyecto que prometía mostrar la lucha más desgarradora y a la vez inspiradora que un cuerpo podía resistir. No me subiré al elevador. El formato, simple pero demoledor, seguía durante un año a personas que pesaban más de 270 kilos mientras intentaban recuperar el control de sus vidas. Detrás del proyecto se encontraba Jonathan Nazar, productor televisivo e hijo de un cirujano iraní-estadounidense que pronto se transformaría en el corazón del programa, el Dr. Younan Nousaradan, o simplemente Dr. Now. Su figura mezclaba el rigor médico con la frialdad televisiva. De bata blanca y tono implacable, se convirtió en una especie de juez de la supervivencia, alguien capaz de decidir quién merecía una segunda oportunidad y quién quedaría fuera del camino. Su presencia era casi hipnótica. Un cirujano con voz calmada, frases cortas y miradas que cortaban más profundo que cualquier bisturí. El éxito fue inmediato. En una época donde el público devoraba realities sobre belleza, fama o riqueza, Kilos Mortales ofrecía algo radicalmente distinto: el dolor como motor de esperanza. Las cámaras se adentraban en casas donde la vida cotidiana era una batalla. Personas que dormían sentadas para poder respirar, que necesitaban ayuda para asearse, que habían perdido la movilidad y la dignidad. Todo se mostraba sin filtros, sin música heroica ni maquillaje de realidad. Y ese realismo brutal fue lo que atrapó al público. No se trataba de una historia ajena, sino del reflejo extremo de una lucha que muchos reconocían en silencio: la de enfrentar los propios límites. La fórmula del éxito estaba cuidadosamente diseñada. En los primeros minutos de cada episodio, el espectador era golpeado por una imagen de impacto. Una persona intentando levantarse, jadeando, con la mirada llena de vergüenza y esperanza. Luchar por mi vida en esta condición se ha convertido en algo interminable. Luego venía la promesa:
una cirugía bariátrica que podría cambiarlo todo. Pero antes de alcanzar el quirófano, debían pasar la prueba del compromiso, perder peso por su cuenta, siguiendo las estrictas dietas del Dr. Now, que apenas permitían 1,200 calorías al día. Cada encuentro con el médico era un juicio televisado, donde la báscula era juez y verdugo. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Y estoy motivada para hacerlo. Así que mi nueva vida comienza ahora. Más allá de lo médico, Kilos Mortales era una historia de redención en cámara lenta. Los productores sabían que detrás de cada cuerpo había una historia emocional poderosa, traumas, abusos, duelos, abandono. Cada testimonio se transformaba en una confesión ante millones de espectadores. Y mientras algunos encontraban en el programa una nueva oportunidad, otros solo hallaban más presión, más exposición, más culpa. Aquel formato que empezó como un proyecto médico terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Los episodios se multiplicaron, las temporadas se volvieron infinitas y el nombre del Dr. Now se transformó en una marca global. Sin embargo, detrás de esa aparente fórmula de éxito, comenzaba a gestarse otra historia. Una que no aparecía en pantalla, porque cada transformación física ocultaba una lucha psicológica silenciosa, una que las cámaras preferían no mostrar. Parecía un programa médico, pero terminó siendo más repetitivo que las excusas de los pacientes para no seguir la dieta. Con el paso de las temporadas, Kilos Mortales dejó de ser un programa médico para convertirse en un fenómeno mediático que navegaba peligrosamente entre la ciencia y el espectáculo. Lo que en un principio se vendía como una oportunidad de vida, pronto mostró su cara más cruda, un proceso físico y mental llevado al límite, bajo la mirada constante de las cámaras. Los participantes vivían una transformación en la que cada paso, cada caída y cada lágrima se convertían en contenido televisivo. En Houston, el consultorio del Dr. Now Saradan se transformó en un santuario y al mismo tiempo en un escenario. El régimen impuesto por el cirujano era conocido por su severidad: apenas 1,200 calorías al día, sin azúcar, sin carbohidratos simples y con una precisión casi militar. Para muchos pacientes, era el equivalente a un entrenamiento de supervivencia. Algunos lo soportaban con determinación. Otros colapsaban entre la ansiedad, el hambre y la culpa. La dieta del Dr. Now no daba espacio a errores. Quien no cumplía era reprendido frente a las cámaras, con esa mezcla de frialdad y sarcasmo que lo hizo célebre. Si no bajas de peso, es porque no estás siguiendo el plan, repetía. Una frase que con los años se volvió un sello de su personaje. Esa dureza lo convirtió en una figura polarizadora. Para unos, era el médico que decía las verdades que nadie se atrevía a decir. Para otros, un símbolo de la crueldad televisiva disfrazada de ayuda. Lo cierto es que su presencia mantenía la narrativa viva. El paciente se enfrentaba al juicio del doctor y el público, desde casa, se convertía en jurado. Era un duelo emocional donde el resultado se medía en kilos y en lágrimas. Pero más allá del bisturí y la disciplina, había un aspecto que pocas veces se mostraba: el impacto psicológico. Vivir bajo grabación constante alteraba la percepción de los participantes. Algunos confesaron sentirse observados incluso cuando las cámaras no estaban encendidas. La presión por mostrar progreso, por cumplir con el papel de caso inspirador, generaba ansiedad, miedo al fracaso y un sentimiento de vergüenza pública. Cada recaída se transformaba en un episodio más, cada llanto en un recurso narrativo. Varios ex participantes aseguraron que el apoyo psicológico prometido era escaso o inexistente. En muchos casos, el acompañamiento terminaba junto con las grabaciones. Después de meses de exposición, los pacientes volvían a sus casas con una nueva vida, pero sin la estructura que la televisión había construido para ellos. Algunos lograron mantener su peso. Otros, sin esa presión externa, recayeron y desaparecieron del mapa mediático. Lo que quedaba era un silencio incómodo, una historia inconclusa que nunca llegaba al aire. Detrás del éxito, comenzaron a surgir cuestionamientos. ¿Hasta qué punto el show ayudaba realmente a los pacientes?
y hasta qué punto los empujaba a una competencia imposible contra su propio cuerpo. Las historias de caída comenzaron a multiplicarse y con ellas las sospechas. Las cámaras, que antes mostraban redención, ahora empezaban a capturar algo distinto: el costo emocional de convertir la vida y el dolor en espectáculo. Por cierto, recuerda suscribirte para traerte más documentales de tus programas favoritos. Es gratis y nos ayudas a crecer. El Dr. Now siguió firme en su papel. Defendía su método y afirmaba que su única meta era salvar vidas. Pero incluso él sabía que algo había cambiado. La ciencia había quedado atrapada en la narrativa del rating. Y mientras el público seguía buscando finales felices, las historias empezaban a tener desenlaces que nadie esperaba. Porque en Kilos Mortales, el peso no siempre era lo único que se perdía. Con cada nueva temporada, el público se maravillaba ante los resultados visibles, pero detrás de esas transformaciones brillantes se escondía una sombra larga, oscura y dolorosa, la de las vidas que se apagaban fuera de cámara. Entre los casos más recordados estuvo el de Sean Milliken, un joven de apenas 29 años que pesaba más de 400 kilos cuando apareció en el programa. Su historia conmovió a millones. Sensible, dependiente de su madre y marcado por años de soledad, logró perder peso tras la cirugía, pero su salud se deterioró rápidamente. En 2019, dejando al público con una pregunta que dolía en el pecho: ¿había sido el estrés del proceso lo que finalmente lo venció? Otra historia que estremeció al público fue la de Lisa Fleming, cuya condición física fue mostrada con una crudeza que muchos calificaron de innecesaria. Las cámaras captaron escenas tan íntimas y dolorosas que se volvieron virales en cuestión de horas. Lisa murió meses después, sin haber alcanzado su meta, lo que desató una ola de críticas hacia la producción por haber convertido su sufrimiento en espectáculo. Y aunque la productora insistió en que su muerte no estaba relacionada con el show, la duda ya se había sembrado en millones de espectadores. El caso de James L.B. Bonner marcó un punto de quiebre. Carismático, joven y aparentemente recuperado, había perdido más de 130 kilos y se mostraba optimista ante las cámaras. Pero detrás de esa sonrisa pública, enfrentaba una depresión severa. En 2018, su muerte repentina conmocionó a la audiencia y reveló el lado más oscuro del programa: el costo psicológico de la exposición. Aquella pérdida cambió la percepción del público para siempre. Ya no se trataba solo de obesidad o cirugía bariátrica. Era un espejo de la fragilidad humana enfrentada al ojo implacable de la televisión. A raíz de estas tragedias, comenzaron a surgir demandas legales contra la productora Megalomedia, responsable del programa. Familias enteras acusaron negligencia médica, emocional y manipulación. Alegaban que la empresa presionaba a los pacientes para continuar grabando, incluso cuando su salud estaba en riesgo, y que el apoyo psicológico prometido nunca llegaba. Algunos documentos judiciales filtrados mencionaban que los participantes eran dejados a su suerte tras las grabaciones, sin ayuda médica ni seguimiento emocional. Aunque varias de esas demandas fueron desestimadas o resueltas en acuerdos confidenciales, el daño ya estaba hecho. Los medios comenzaron a hablar de la televisión del sufrimiento, una industria que lucraba mostrando el dolor humano con estética cinematográfica. Expertos en ética televisiva cuestionaron hasta qué punto la audiencia se había vuelto cómplice. Millones veían, comentaban y lloraban frente a historias que, sin saberlo, estaban hechas para romper a sus protagonistas. El contraste era brutal. Lo que en pantalla parecía un triunfo, una persona que caminaba después de años confinada en una cama, fuera del set, podía ser una recaída, una crisis emocional o incluso la muerte. Kilos Mortales había vendido inspiración, pero la realidad detrás de cámaras contaba otra historia. La de cuerpos debilitados, mentes agotadas y sueños rotos bajo la presión del rating. Y así, el público comenzó a preguntarse algo que nadie quería decir en voz alta. ¿Las transformaciones que veía eran reales?
¿O solo otro guión más dentro del espectáculo del dolor? Lo conseguía. Empecé a ganar mucho peso. Con 13 años pesaba casi 130. Con el paso del tiempo, Kilos Mortales dejó de ser solo un programa para convertirse en un fenómeno cultural. Su impacto se extendió más allá de la televisión, alcanzando hospitales, clínicas y hogares en todo el mundo. De pronto, miles de personas que jamás habían considerado una cirugía bariátrica comenzaron a buscar ayuda médica, inspiradas por los casos que veían en pantalla. El efecto Dr. Now se hizo tangible. Consultas duplicadas, listas de espera interminables y una nueva percepción sobre la obesidad. La serie había logrado algo que pocas producciones médicas consiguieron: convertir una enfermedad silenciosa en un tema de conversación global. Los médicos coincidían en que, aunque el show mostraba los extremos, ayudó a romper tabúes. Antes, la obesidad mórbida se trataba con burla o indiferencia. Después del estreno, se habló con compasión y curiosidad. En clínicas de Houston, Los Ángeles o Madrid, comenzaron a aparecer pacientes que decían la misma frase: vi el programa y decidí cambiar mi vida. En ese sentido, Kilos Mortales fue una ventana hacia la empatía. Enseñó que perder peso no era solo una cuestión estética, sino una lucha contra la genética, los traumas y los hábitos emocionales. Sin embargo, ese impacto positivo convivía con un lado oscuro imposible de ignorar. A medida que crecía la popularidad del programa, también aumentaban las críticas hacia su tratamiento de los participantes. Muchos especialistas afirmaron que el reality exponía el dolor de las personas con fines comerciales, reduciendo una condición médica compleja a un espectáculo visual. Los episodios mostraban cuerpos desnudos, postoperatorias, lágrimas y momentos de desesperación sin filtros. Aquello que se presentaba como un acto de valentía, para otros era explotación emocional con fines de rating. Y, aunque TLC defendía su producción como un intento de mostrar la realidad sin adornos, lo cierto es que cada edición, cada música de fondo y cada ángulo de cámara estaba diseñado para generar impacto emocional. En esa delgada línea entre la educación y el morbo, Kilos Mortales caminó durante años, tambaleándose entre la gloria y la controversia. Cierre. Las transformaciones más importantes no ocurren frente a una cámara, sino cuando nadie está mirando. Aún así, el legado del programa es innegable. Inspiró nuevas producciones sobre salud extrema, impulsó investigaciones médicas y visibilizó un problema global que había permanecido oculto. Al mismo tiempo, dejó lecciones duras sobre los límites de la televisión. Mostró que el dolor humano puede sensibilizar, pero también puede desgastar, y que no toda historia de superación termina con un final feliz. Si llegaste hasta este punto, ya sabes que detrás del éxito siempre hay una historia que duele. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Todo mal con Cake Boss, la historia del pastelero que pasó de la gloria a la cancelación por una sola decisión. Créeme, no querrás perderte ese dulce desastre.